ese fundo, ubicado en San Clemente al interior de Talca, llamado Amador García, quedó viudo con 2 hijos grandes, Juan y José. A ellos nunca les gustó el campo, motivo por el cual estudiaron y se hicieron profesionales en la capital. Esta lejanía y la imposibilidad de don Amador de verlos más a menudo permitió un claro distanciamiento de este padre con sus hijos. La única conexión que tenía era a través de cartas, y estas con el tiempo fueron cada vez más escasas. Sin duda, toda esta apatía de parte de sus hijos obedecía a que este hombre, luego que murió su esposa, hizo de compañera a una de sus empleadas, que era la que administraba en cierto modo su casa. Ellos nunca se lo perdonaron, ya que corría el rumor en la zona que antes que muriera la señora Regina, su madre, don Amador la había tenido como amante. Ella se llamaba Mercedes y sin duda era una buena mujer, modesta, trabajadora, joven y por lo demás muy agraciada. Siempre veló por sus intereses y con el tiempo le dio 3 hijos, aunque nunca se unieron en matrimonio. Lo cierto es que tanto Mercedes como don Amador comenzaron a conocerse y a intimar solo después de la muerte de la señora Regina. Y se enamoraron de la convicción que ambos estaban libres de compromisos afectivos, de manera que todos los posteriores comentarios que llegaron a oídos de sus hijos en Santiago y que quebraron la relación familiar eran absolutamente infundados. Con el paso de los años, don Amador tuvo 3 hijos con Mercedes, 2 hombres y una mujer. A esa altura, Juan y José prácticamente ya no tenían relación con su padre, al que nunca dejaron de cuestionar por su supuesta infidelidad con su madre. De alguna manera, esta conducta crítica fue condicionante para que don Amador, a pesar que amaba a Mercedes, fuera renuente a consolidar ese tremendo afecto en matrimonio. Una de las grandes preocupaciones de don Amador era morir y dejar a esta mujer que lo había acompañado en la segunda mitad de su vida y que lo había hecho por lo demás inmensamente feliz en la más injusta orfandad económica, precisamente porque no había tomado la decisión de casarse con ella. Muchas veces, cuando volvía solo, luego de trasladar su ganado a otros pastizales junto a sus vaqueros, este hombre no dejaba de pensar en sus hijos que vivían en la capital. Ellos eran sus herederos únicos y directos, y se imaginaba que no tendrían compasión en dejar de lado todo beneficio económico en favor de la nueva familia que había formado. Sus nuevos hijos, Joaquín, Sara y Ramón, a diferencia de sus hermanos de padre, hicieron su vida en el campo. Eran jóvenes, pero eso no fue obstáculo para que se hicieran cargo de las tierras, del ganado y de los negocios del fundo. Ante tal escenario, un día, sobre pretexto de hacer algunos negocios en Talca, don Amador se puso terno y corbata y tomó su vehículo para ir a una notaría de la ciudad. El objetivo era redactar un testamento en caso de que muriera. Desde luego, la autoridad que a esa altura le confería la ley de herencias optó por poner a Mercedes y a los hijos que tuvo con ella como beneficiarios en los porcentajes asignados como libre disposición, asegurando así más equidad con sus otros hijos a la hora de repartir sus bienes. Don Amador salió de la notaría muy contento con su gestión. Se echó la escritura en el bolsillo interior de su chaqueta
y se dispuso a recorrer la ciudad mientras planificaba comprar un regalo para el cumpleaños de Mercedes, que sería precisamente el día siguiente. Fue en esa caminata reflexiva donde entendió que durante la cena con su familia aprovecharía de darle precisamente el testamento como su más preciado regalo. Esa noche, cuando llegó de vuelta al fondo, sus hijos no dejaron de notar lo bien arreglado que había salido. Hasta lo bromearon diciéndole que a lo mejor andaba en malos pasos. Su salida en relación a la pregunta no fue otra que haber ido a Talca para comprarle un regalo a su madre. Esa noche, luego de compartir con su familia y enterarse de los pormenores de la cosecha, no se fue a la cama, sino más bien acudió a su escritorio, ubicado en una habitación al otro costado del gran living campestre que tenía su casa. Allí permaneció durante horas hasta que se hizo la noche. Fue Joaquín, el hijo mayor, que envió desde afuera la luz prendida a altas horas de la noche, el que se atrevió a ir a interrumpirlo, ya que no era habitual que se quedara tanto tiempo allí. El silencio reinante en el campo a esa hora solo dejaba escuchar los grillos y por ahí más de algún ladrido de perro en las casas de los campesinos que se encontraban muy lejanas a la casa patronal. Joaquín atravesó el living oscuro y siguió por la luz que entraba por la puerta de la oficina, que a esa hora permanecía entreabierta. Desde el umbral vio que su padre se había quedado dormido sobre el imponente mueble de madera y lentamente se acercó para despertarlo con la intención de acompañarlo luego hasta su dormitorio. Su sorpresa fue muy grande al enterarse que su cuerpo estaba inerte, sin signos vitales. Esa noche fue una pesadilla para la familia. El médico demoró 1 hora desde Talca hasta el fondo y a su llegada no hizo más que corroborar que este hombre había fallecido producto de un ataque cardíaco. La consternación invadió el fondo y toda la gente paralizó sus actividades para acompañar al patrón durante el velorio. Muy tarde ese día llegaron hasta el lugar sus 2 hijos desde Santiago, Juan y José. Ellos llevaban muchísimo tiempo sin ver a su padre, pero frente a su féretro no esbozaron lágrimas y se mantuvieron en silencio. Solo intercambiaron algunas palabras con Mercedes y sus hermanos, a los cuales solo habían visto en un par de oportunidades cuando eran más pequeños. El entierro fue imponente. Todo el pueblo y quienes trabajaban con él asistieron con sus familias e incluso mucha gente que lo conocía en Talca vinieron para acompañarlo en su último adiós. Mercedes y su hija Sara estaban choqueadas con el fatal y sorpresivo deceso de don Amador y le asignaban un sentido aún no especificado al hecho que se hubiera ido justamente cuando ella estaba de cumpleaños. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Señor. Luego de las palabras del cura del pueblo frente a su tumba, unos guasos le cantaron una tonada que a él le gustaba. Hoy la vi a la dueña
sus 4 hijos varones tomaron el ataúd para llevarlo hasta su destino final, una sepultura familiar enclavada en el suelo. Esa misma tarde el cielo pareció llorar su partida, ya que una lluvia sorpresiva se dejó caer al momento en que Juan y José emprendían regreso a la capital. Una gran soledad invadió la casa patronal y ahí Mercedes y sus hijos sintieron lo importante que ese hombre había sido para sus vidas. La compañera de don Amador se acostó temprano esa noche. Sin embargo, no pudo conciliar el sueño. Derramó unas lágrimas en la soledad y esperó que todo esto solo fuera una pesadilla. En esas reflexiones íntimas estaba cuando unos pasos se hicieron sentir en los pasillos que conducían a su dormitorio. Claramente no eran los de sus hijos. Esperó algunos segundos que esa persona que se dirigía sin duda a su pieza llegara, pero estos pasos se detuvieron enfrente de su puerta cerrada. Desde luego todo aquello no era frecuente. Desde su misma cama y sabiendo que la escuchaban, preguntó: ¿quién está ahí? Nadie respondió. Fue aquí cuando Mercedes comenzó a asustarse. Sacó fuerzas de flaqueza y preguntó por segunda vez: ¿quién está ahí? En esta ocasión, la puerta del dormitorio comenzó a abrirse lentamente. La figura de su esposo Amador. Estaba imponente, ubicado en el dintel de la inmensa puerta de madera. Mercedes quiso gritar, pero no le salía la voz. Amador la quedó mirando con su rostro melancólico, pero no triste. Ahí fue cuando musitó su nombre. Amador, Amador, ¿qué haces aquí? Ante esto su figura retrocedió y abandonó el dormitorio para regresar por donde había venido. Sus pasos se dejaron escuchar por algunos segundos hasta que desaparecieron, supuestamente por el pasillo, en tanto que Mercedes aún no salía de su espanto. Siguiente, como era costumbre, todos se reunieron en el comedor para desayunar. Solo faltaba, por cierto, el padre de familia. Mercedes no tardó en narrar la experiencia que había tenido durante la noche. Sus hijos la escucharon, pero no podían creer lo que su madre le había estado contando. En realidad no era que no le creyeran, pero atribuían sin duda ese momento a la lógica situación que estaban viviendo, como parte de un duelo no asumido todavía. Después de aquello, cada uno se fue a sus tareas diarias, pero con ese relato en sus mentes, y se preocuparon por la salud de su madre.
semana siguiente llegó una carta al fondo. Era de un abogado que advertía la necesidad de que Mercedes y sus hijos dejaran cuanto antes dicho campo, ya que ellos necesitaban hacerse cargo a fin de mes del fondo y por supuesto de su administración. La figura inscrita en aquella carta era tal cual Amador la había previsto. Juan y José, ajenos a lo que había significado la presencia de Mercedes en su vida, estaban tomando posesión de sus bienes sin considerarla en lo más mínimo. La preocupación de ella y de sus hijos al enterarse de esta noticia fue caótica, por cierto. No podían creer que sus hermanos actuaran con tanto egoísmo. Desde luego no existía ningún conducto legal que los amparara, según ellos. Y por cierto, la señora Mercedes, ante tal situación, quedaba a expensas de lo poco y nada que sus hijos pudieran recibir, toda vez que demostraran que verdaderamente eran sangre también de su padre. La idea de Juan y José era hacerse cargo de sus bienes, que no eran menores, ya que no solo contaban con el fondo, sino también con propiedades en Talca y Santiago. Ellos sin duda querían venderlas lo antes posible y no dejar tiempo para que ninguna reacción de carácter legal por parte de Mercedes y de sus 3 hijos pudiera prosperar. Desde luego esta familia no sabía qué hacer y se sumió en una profunda desesperanza, ya que el plazo fatal para abandonar el fondo, según Juan y José, no se podía extender más allá de un mes. La señora Mercedes estaba resignada a dejar en manos de ellos el fondo, ya que además estaba consciente que en su calidad de solo compañera y no de esposa, la justicia no tenía motivos para favorecerla. Esa noche guardó sus penas, pero al llegar a su dormitorio dejó caer unas lágrimas en el solo afán de desahogarse y no preocupar a sus hijos. En estas cavilaciones estaba cuando sintió un golpe leve en la puerta. Por inercia dijo: «Adelante», pero nadie contestó. De pronto comenzó a abrirse lentamente la puerta y apareció de nuevo la figura de su compañero, de Amador, tal cual lo vio el día de su entierro, en el mismo lugar. Su corazón esta vez comenzó a latir muy fuerte. Quedó muda al recorrer su imagen, pero se mantuvo menos temerosa que a la vez anterior. Amador le otorgó una mirada afable y hasta pareció sonreír al verla. Luego de algunos segundos, donde ambos intercambiaron sus miradas, Amador abrió extrañamente un costado de su chaqueta, como queriendo decir algo. Segundos más tarde se dio media vuelta y se retiró ante la mirada atónita de quien había sido su compañera y madre de sus 3 últimos hijos. Durante el desayuno, Mercedes confió nuevamente esta experiencia a sus hijos, y ellos, por alguna razón que no tiene mucha lógica, la escucharon esta vez atentamente y le dieron algún crédito a su narración. Hubo en la mesa distintas opiniones y todos reflexionaron en el afán de darle algún sentido a esta supuesta aparición de su padre en el dormitorio de Mercedes. Desde luego no era un tema fácil. Ahí salieron a la palestra
varios temas, como que abrir la chaqueta debía tener algún sentido, una advertencia, o lisa y llanamente que aquello era una señal que ellos debían interpretar. Esa mañana Sarita hizo el aseo de su escritorio. Estuvo largos minutos en el mismo lugar donde fue encontrado muerto su padre. Ella hurgó todos sus papeles tratando de encontrar una pista, algún documento o alguna evidencia que fuera clave para interpretar y darle algún sentido a su supuesta aparición. Por su parte, sus hermanos Joaquín y Ramón recordaron que su padre aquel día, cuando llegó de Talca, aseguró que él había ido a la ciudad para comprarle un regalo a su madre. Y entonces se dieron a la tarea de buscar, apenas llegaran en la tarde, de regreso a sus labores, aquel regalo que nunca llegó a destino. Junto con Sara revisaron un estante de muro a muro donde don Amador tenía sus libros, sus documentos bancarios, sus escrituras y todo lo referente a sus negocios. Pero no encontraron absolutamente nada que pudiera relacionarse con aquella visión que según ellos había tenido su madre. Aquella semana llegó al fondo un documento emanado desde Santiago, donde Juan y José señalaban, mediante su abogado, que debían desocupar cuanto antes el fondo, si es que no querían ser lanzados directamente a la calle con la fuerza policial. La misiva era violenta, taxativa e insoslayable. Quedaban pocos días para que se cumpliera el plazo fatal y la familia estaba literalmente acorralada y de brazos cruzados ante la inminente llegada de los hermanos Juan y José. Esa noche, al fragor de un mate, se reunió Mercedes con sus hijos para lamentar lo sucedido y ver modo de programar su partida a otro lugar. Tanto Joaquín como Sara y Ramón estaban dispuestos a quedarse y enfrentar a sus hermanos para decirles que si era necesario, acudirían a la justicia para no ser literalmente lanzados a la calle, ya que ellos consideraban que también eran herederos. La reunión permitió que sus hijos le hicieran unas preguntas a su madre en relación a esa supuesta aparición de Amador en el dormitorio. Ella recordó y aseguró que andaba vestido con un terno gris oscuro, y que abrió la solapa de su chaqueta como mostrándole algo. Señaló luego la señora Mercedes que no tenía más datos. Se refería a datos relevantes después de aquella visita. Sara y sus hermanos no tardaron al día siguiente en hurgar los closets buscando aquel terno gris del cual hablaba ella. Pero la gestión fue en vano. Como corolario de aquella búsqueda, los tres hermanos no se dieron por rendidos y fueron hasta donde se encontraba su madre para decirle que no encontraron el terno gris en los armarios. Allí, ella recordó que con esa ropa había sido enterrado. Ante esta suerte de evidencia, todos sus hijos quedaron en silencio y evaluaron si existía algo al interior de esa tenida. No fue hasta el día siguiente, precisamente a la hora del desayuno, cuando todos los análisis redundaron en que el regalo que nunca fue entregado y que no apareció por ningún lado debía estar entonces al interior de aquella chaqueta.
de aquella chaqueta que él se había llevado a la tumba. Lo cierto es que, desconociendo su contenido, mal podrían evaluar ese gesto que su madre vio en él cuando apareció en el dormitorio. Esa noche Joaquín y Ramón se fumaron un cigarrillo a la luz de la luna. Se sentaron en la mecedora que a menudo usaba su padre en las noches de verano y no dejaron un instante en pensar sobre aquel suceso que había experimentado su madre, y por sobre todo en el sentido que ellos le estaban otorgando a su gesto con la chaqueta entreabierta. En eso estaban cuando escuchan a Sara, que viene corriendo hacia ellos para decirles que su madre había visto de nuevo a su padre en el dormitorio, solo que en esta ocasión lanzó un grito y se desmayó. Entre todos lograron reanimarla minutos después, y la señora Mercedes les narró la última visita de su padre, donde él habría repetido la apertura de la chaqueta y que ella logró divisar en su interior un papel que asomaba desde el bolsillo. Según ella, Amador le apuntó con la mirada ese lugar antes de partir. Las evidencias hablaban de un claro mensaje y que había que hacer algo. En la reunión familiar se acordó un plan increíble: ir al cementerio y abrir la tumba de don Amador. La idea sin duda era descabellada. La señora Mercedes y su hija Sara se quedaron por un rato calladas, en tanto que Joaquín y Ramón eran de la idea de salir de dudas y hurgar qué tenía su padre en aquella chaqueta que, de acuerdo a sus apariciones, ahora era de vital importancia. Según Mercedes y Sara, violar la tumba podría ser considerado como un sacrilegio. En tanto que para Joaquín y Ramón, abrir su ataúd correspondía a una directa petición de él mismo. Era una verdadera misión, y en esos términos no habría que esperar demasiado. La idea que tomó cuerpo fue acudir al cementerio de noche, abrir la tumba y sacar el contenido que él se llevó, sin pretenderlo, a su lecho de muerte. Así se pensó, así se planificó y así se hizo finalmente. A la noche siguiente, premunidos de herramientas útiles para sus planes, la señora Mercedes y sus hijos se acercaron al cementerio del pueblo. Ellos pretendían llevar a cabo su especial propósito. Si bien nadie sabía con qué se encontrarían, intuían que ese regalo tenía vital importancia para la familia. Solo acompañados por la luz de la luna llena y una pequeña linterna, la familia en masa llegó hasta el camposanto esa medianoche. Sin duda, una cuota de temor y miedo inundó el ambiente en esos momentos. Desde luego, tenían la idea de rescatar ese objeto, ese regalo, o ese mensaje que supuestamente cargaba Amador al interior del bolsillo de su chaqueta. Pero a la vez se verían enfrentados a su cadáver en su propio ataúd. Y esta última imagen, sin duda, sería muy potente, principalmente para las dos mujeres que integraban esta difícil misión. Una cuota leve de viento frío los acompañó esa noche, pero sumidos en esa faena, ninguno hizo mucho alarde, ya que los nervios por lo que pretendían hacer opacaban y consumían
su total preocupación. Si bien el cementerio era pequeño, no dejaban de sentir una especial sensación. A pesar de la oscuridad, lograron localizar la tumba que andaban buscando. De pronto todos quedaron helados al sentir que unos pasos que trituraban las hojas secas en el suelo merodeaban el sector muy cerca de ellos. De puro miedo y por instinto se ocultaron sin decir palabras entre las tumbas. Allí se dieron cuenta que era el cuidador del cementerio, que daba seguramente la última ronda antes de esconderse en su garita. Todos transpiraron helados, ya que sabían que si los encontraban en esos menesteres, no sabrían qué hacer ni qué decir, ya que estaban violando la seguridad, nada menos que de un cementerio público. Después de esperar algunos minutos, Joaquín y Ramón comenzaron su cometido, soltando los pernos que rozaban la tapa de la tumba al piso. La faena la realizaron con absoluto cuidado y silencio. Su madre y Sara eran las encargadas de vigilar el entorno. Sigilosamente sacaron la lápida de cemento que cubría el lecho de muerte de su padre. Mercedes se acercó hacia el lugar con la linterna y alumbró el féretro mientras Joaquín y Ramón abrían la tapa. Efectivamente, este hombre había sido enterrado de terno y corbata, con ese mismo terno gris que no lograron encontrar en casa. Su rostro pálido se veía un poco macabro. Todos se asustaron al verlo de repente con la luz de la linterna, pero lo eludieron con su mirada para hurgar solo en el bolsillo de la chaqueta, no sin temor. Fue Ramón el primero en meter la mano, pero no encontró nada en el lado derecho. Luego lo hizo Joaquín en el otro costado. Su mano demoró un poco más en salir, ya que trataba de alcanzar con sus dedos algo que no lograba tomar perfectamente. Al final sacó de allí un sobre blanco doblado en la mitad, cuyo contenido no se atrevieron a ver delante del propio cadáver. Cerraron rápidamente la tapa del ataúd y pusieron la lápida de cemento nuevamente y abandonaron el cementerio por la parte de atrás para no ser vistos. Al llegar al fondo se fueron directo al comedor y luego de cerciorarse que no había ningún campesino ni persona merodeando el sector, abrieron el sobre blanco. No dejaron de sorprenderse ni impactarse al encontrar una escritura de testamento en su interior. Esta aclaraba, entre otras cosas, que el fondo y todo lo que él contenía quedaba como herencia a la mujer que él había amado y que lo había acompañado hasta el día de su muerte, vale decir, a Mercedes. Las demás propiedades entonces se repartían en forma equitativa entre sus 5 hijos. El hecho insólito, por lo demás, dejó anonadada a esta familia, que no podía dar crédito a la forma equitativa en que su padre había hecho justicia, no solo con ellos, sino también con su madre, sino a que él haya venido, en cierto modo, para dar luces de ese documento que ellos ignoraban y que seguramente su existencia habría pasado inadvertida, a no ser por esta señal. A la semana siguiente llegaron al fondo Juan y José en compañía de un abogado. Sin duda venían a hacerse cargo del fondo, de todas las tierras, sin importar pasar a llevar a la señora Mercedes.
y a sus hermanos. Antes que la situación llegara a extremos y evitando siempre la violencia, Joaquín se acercó, le mostró el testamento que don Amador hizo en vida, destinando ese fondo a manos de Mercedes. Tanto Juan y José quisieron ignorar irónicamente ese documento, el que finalmente leyó su propio abogado. El silencio y la desazón se apropiaron de aquel instante, sobre todo cuando este último afirmó de muy malas ganas a sus clientes que efectivamente se trata de un testamento y que éste asigna y reparte sus bienes entre todos los hermanos, pero que el fondo se lo deja en forma exclusiva a la señora Mercedes. Esa misma tarde la comitiva regresó con la cola entre las piernas a Santiago y solo un frío apretón de manos selló esa extraña despedida. Según Mercedes, la imagen de Amador nunca más se hizo sentir en su dormitorio. Sin embargo, muchos campesinos lo escuchan caminar por los pasillos de la casa patronal.